Muy buenos días. Ya estamos a día jueves, 18 de julio. Nuestra lectura hoy está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2 y 3, en el Salmo 48 y en Mateo capítulo 4. Meditaremos hoy en Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Y os invito a abrir vuestras Biblias y seguir la lectura que Eli nos trae esta mañana. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Muchas gracias, Eli. Bueno, aquí vemos cómo aparece el enemigo. El ayuno prolongado, que fueron 40 días que el Señor pasó en el desierto, hace que una persona sufra mareos fuertes, dolores y un debilitamiento general de su fortaleza física. Obviamente ese tiempo de oración y comunión con Dios ha producido también una sensibilidad espiritual poco común a los seres humanos. Pero ese ayuno cobró su precio. Jesús siente hambre. Los evangelios no dramatizan sobre ello ni añaden muchos detalles, sencillamente describen su necesidad. Y es allí donde primero ataca Satanás. Es su tendencia natural: atacar por los flancos más debilitados de sus adversarios para asegurar una victoria rápida y contundente. Y entonces tenemos las tres tentaciones tan conocidas y que Marcos y Lucas también nos relatan. Básicamente la primera tentación decía: eres lo que haces. En otras palabras, soy lo que hago. Es decir, si yo tengo tal comportamiento como, por ejemplo, convertir las piedras en pan, eso me da a mí una sensación de satisfacción, de hacer, y eso alimenta mi identidad. Soy lo que hago. Y fácilmente caemos en la tentación de valorar nuestra vida conforme a nuestro trabajo o aquello que producimos, y debemos tener mucho cuidado de caer en esa tentación. La otra tentación es la segunda: eres lo que piensan los demás. Es decir, desciende del pináculo del templo y todos van a observar allí cómo Dios cumple contigo la promesa de que no te habría de suceder nada malo, de que tu pie no tropezaría en piedra. Ahora, debemos recordar que antes de esta tentación el Señor bajó a las aguas del bautismo en el Jordán. Y en ese acto se revela el fundamento sobre el cual Jesús va a construir su ministerio público. Ese fundamento descansa sobre dos bases. Primero,
una relación de absoluta dependencia del Padre. Guiado por el Espíritu es llevado al Jordán, donde es bautizado, y el Padre proclama: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Por lo tanto, hay una relación de dependencia del Padre. El Padre aprueba, se goza en el Hijo, una relación mediada por el Espíritu Santo y una convicción de que el ministerio no existe para ganar el afecto de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no había comenzado su ministerio, no había sanado, no había resucitado a nadie, no había predicado, sencillamente deja su tierra, su familia, se acerca al Jordán y allí es bautizado por Juan el Bautista y el Padre declara la identidad del Hijo. Así que ahí tenemos la expresión de una profunda relación de amor con el Padre. Y entonces, el bautismo y las tentaciones son eventos íntimamente ligados, porque el objetivo del enemigo es precisamente desactivar esos elementos esenciales para esta vida de victoria. Es decir, el esfuerzo del diablo por desestabilizar estos fundamentos del bautismo pretende llevar al Hijo a construir su vida pública sobre una base incorrecta. Eres lo que haces, eres lo que otros dicen de ti, no lo que dice el Padre, no la guía del Espíritu, no el agradar al Padre por sobre todas las cosas. Y entonces, si el Señor edifica su fundamento sobre bases incorrectas, el resto del edificio también lo será. Y entramos en la tercera tentación: eres lo que tienes. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, notemos que Jesús no tomó una actitud condescendiente hacia las sugerencias del mal de que fue víctima. Jesús las aborrecía y las rechazó. Ninguna persona está a salvo a menos que aprenda a no jugar con la tentación, sino a rechazarla inmediata e instintivamente con gran indignación. La dramática forma en que Cristo reprende a Satanás en esta última tentación revela cuán profundamente entendía las implicaciones de no ajustar su vida a la palabra de Dios. No estaba dispuesto a postrarse delante de ningún otro Dios, ni tampoco a que otros dioses impusieran sobre él sus prioridades. Y Satanás se retira de la escena. Obviamente no está totalmente vencido, lo será más tarde por su obra en la cruz. Y de hecho, Satanás vendrá con otras tentaciones, como más tarde le dirá el Señor a Pedro: apártate de mí, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, Jesús aquí nos deja claro que no existen atajos en la vida espiritual. Miles de cristianos quieren obtener la bendición de Dios recorriendo un camino de liviandad y de poco compromiso con su palabra. Confunden los momentos de euforia que experimentan en las reuniones con canciones que nos emocionan, con la verdadera plenitud de vida que Dios ofrece a los suyos. Es decir, pretenden que porque alguien ore por ellos o imponga la mano por ellos, sobre ellos, o les imparta una bendición, pero ¿y la vida de compromiso? ¿Y el pagar el precio de la disciplina diaria? ¿El estar ajustados a la palabra de Dios? Debemos evitar ser seducidos por las ofertas del diablo, pero para ello necesitamos un conocimiento profundo de la palabra. Y este conocimiento debe ir de la mano de una sensibilidad de espíritu que permitirá que Dios guíe y corrija nuestras vidas. Todo esto no tendrá valor si no llegamos al punto de creer que la vida espiritual no es posible, salvo en absoluta sumisión a las instrucciones del Padre. ¿Y dónde están
en este libro precioso, la palabra de Dios. La palabra de Dios que es con la que el Señor responde, porque el Señor va a responder la primera tentación con Deuteronomio 8:3, la segunda con Deuteronomio 6:16 y la tercera con Deuteronomio 6:13. Y así el Señor asesta 3 golpes al enemigo. ¿Con qué? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra. De todas las piezas que componen la armadura de Dios, de la que Pablo hablará en Efesios 6, nos habla de la espada del Espíritu y dice, es la palabra de Dios. Y esa es nuestra arma de ataque. Esa es el elemento con el cual podemos enfrentar y frenar al enemigo en nuestras vidas. En Apocalipsis 1:16, el apóstol Juan escribe que de la boca de Jesucristo salía una espada aguda de 2 filos. Y de esto habló el escritor a los hebreos, al decir que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Así que la palabra de Dios es la espada del Espíritu y debemos usar la misma arma que el Señor Jesús utilizó. Venció a Satanás señalando, aferrándose, viviendo en la palabra de Dios. Y nosotros también debemos utilizar la palabra de Dios para vencer al maligno. Y esto lo dice Juan a los jóvenes en 1 de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Quieres victoria? Aférrate a la palabra de Dios. Usa la espada del Espíritu y experimentarás victoria en tu vida sobre la tentación. Padre, pedimos hoy la gracia suficiente para disciplinarnos en el conocimiento de tu palabra, aferrarnos a ella, vivirla cada día, aplicarla y usarla contra el enemigo, desechando las oportunidades y las sugerencias suyas. Pero que esta lámpara, esta espada, resplandezca, Señor, en nuestra vida para gloria de tu nombre y para nuestra victoria en ti. Lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana viernes para cerrar esta semana. Manteneos bendecibles.